¿Estamos listas para el cole? Casi. Casi, ¿qué te falta? Hacer todo esto. Erika, escucha. ¿Qué? Pone 8 grados y la máxima hoy 16. ¿Y para qué quieres calentadores? Me mola. ¿Te mola? Sí. O sea, a ti lo que más te gusta es el look. Sí. Más que estar calentito o con frío, ¿no? Bueno, sí. Oye, ¿y hoy tienes muchas clases? Creo que unas cuantas sí que tengo. Bueno, claro que unas cuantas sí que tienes y no iríamos al cole. Tengo 5. ¿No vas a llegar tarde? No, solo son las 45 o algo. Vale, no pasa nada, pero venga. Vale. Y te voy a hacer la típica pregunta de siempre. Del 1 al 10, ¿cuántas ganas tienes de ir al cole? Un 1. No, pero 1 es lo mínimo y 10 es lo máximo. Un 1. ¿Sigues con 1? Venga, vamos, anda. ¿Tienes sueño? Sí, bueno, hoy no tanto. ¿Pero dormiste bien? Sí, 8 horas. ¿Y entonces? ¿Estás súper bien? 8 horas y 45 minutos. ¡Qué sueñito! ¿Y ya te vas? Sí. ¿Qué pasa? ¿Vas tarde? No, voy a ir andando ¿Vas a ir andando hasta dónde? hasta las uñas. ¿Y cuánto tiempo es? Ah, que te vas a hacer las uñas. Sí. ¿Y eso? A ver. Pues Pero mira, si están muy es- bonitas, Dani. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? ¿No? Que esta uña la metí en un sacapuntas. ¿Cómo? Mira, ¿ves que está como un poco aquí rota? Como que le falta un trozo. Espérate, Daniela, ¿qué haces tú metiendo uñas en los sacapuntas? Es que estaba buscando una cosa de maquillaje y tengo este sacapuntas. Que mira, no sé si se me habrá quedado el trozo de uña ahí dentro, espero que no. Bueno, que metí la uña aquí sin querer. ¡Ay! Yo no sé si a mí me ha pasado eso cuando era pequeña, pero yo creo que eso a Erika tampoco le ha pasado. Ni siquiera con los Espero que no le lápices. pase porque estuve como 3 horas intentando sacarla. Ay, pobre. Y no se me sacaba. Pero bueno, eso. ¿Y ahora entonces te vas a hacer las uñas? ¿Y cómo te las vas a hacer? No lo sé. Cortitas. ¿Qué quieres que...? Cortitas. Bueno, viene verano, Daniela. ¿Qué colores? A ver, ¿azul? Así como bonito, estilo brillante de veranito, o fucsia. No lo sé. Una vez te hiciste unas, yo me acuerdo, una vez te hiciste unas que cambiaban de color, que eran como tornasol, ¿te acuerdas? Sí, que eran así como rosas. Que según la luz iban cambiando de color. Sí, eso está chulo. Eso estaría súper guay. Bueno, Bueno. no lo sé. Ahora veré. Luego me la enseñas. Sí. Entonces te vas ya. Sí. ¿A qué hora tienes la cita? A las 12:15. Y son las... ¿Qué hora es ahora? 11:34. Ay, mira, está Snoopy haciendo surf. ¿Qué hora es, dices? 11:34. Pues venga, hora de irnos. Sí. Vamos. Buenos días, familia. Bueno, pues por fin, eso que estábamos echando de menos hace tiempo, parece que está llegando y es el veranito, porque ya aquí en San Petersburgo está empezando a hacer calorcito. Hoy tenemos 13 grados. A ver, que sí, que depende de donde vosotros viváis, 13 grados os va a parecer que igual está haciendo muchísimo frío. Pero para nosotros, estando aquí en esta parte de Rusia, 13 grados es como decir, vamos, casi que hay una piscina y te tiras, porque, vamos, de estar a menos 20, menos 15, menos 10. Hoy fijaros, ahora mismo, ahora os voy a enseñar cómo está el cielo, que está azulito, súper bonito. Hacen 3 grados, 13 grados. La máxima van a ser 16 y aquí en la terracita también tenemos 16 grados, entonces está bastante agradable y apetece un montón salir a pasear. Lo que pasa es que hoy tenemos tantas cosas que hacer que no sé si nos va a dar tiempo para pasear mucho. Fijaros, os enseño cómo está el cielo. Mirad qué azulito está. Fijaros cómo están los tejados. Me habéis preguntado el otro día por qué hay tejados que están así como tan marrón, están oxidados. A ver, recordad una cosa, todo eso en invierno está todo cubierto de hielo. Entonces está constantemente mojado, y esos son, pues me imagino que es algún tipo de metal, ¿vale? Y claro, pues se va oxidando. Y claro, normalmente, fijaros, ese lo han cambiado hace menos tiempo y está mejor, pero bueno, este se ve que lleva más tiempo y el pobre está así bastante estropeado. Bueno, pues vamos a entrar en casita, vamos a cerrar, aunque la verdad es que la podemos dejar así porque mira, que entre un poquito de fresquito, porque lo curioso es que aunque afuera ya está haciendo calorcito, los radiadores están todavía calientes, ¿sí?
Están calientes, no tanto como en pleno invierno, que casi queman, pero están calientes. Y no lo sé, entonces lo que hacemos es dejar aquí abiertas las ventanas para que entre un poquito de fresquito, porque es que si cerramos todo, pues nos asamos aquí dentro. Es que aquí la calefacción es comunitaria, entonces según el tiempo que hace, pues la ponen más fuerte, la ponen más bajita, pero hay muchas ocasiones que, por ejemplo, estamos en invierno y afuera hacen 15 bajo cero, e igual tenemos que tener las puertas abiertas y las ventanas abiertas, porque si no en casa hace muchísimo calor. Vale, pues ya hemos desayunado, la cocina está más o menos arreglada. Lo que sí sé es que hoy tenemos que hacer la compra porque nos quedan muy poquitas cosas. A ver, ¿qué nos queda por aquí? A ver, nos queda Toblerone, pero esto es de Daniela. Fijaros una cosa, esto es de Daniela. Esto es de Daniela, no se lo podemos ni tocar. Esto también es de Daniela. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿qué es? Sí, tomate seco. Aquí tenemos pesto, aquí tenemos una salsa relish que la usamos para los perritos, que es así como con pepinillo y salsita, y está buenísima. Aquí tenemos queso feta, tenemos aquí alcaparras. Esto también es de Daniela, vamos a ponérselo, bueno, vamos a dejarlo ahí. Es de Daniela, claras de huevo también de Daniela, mermeladas. Tenemos aquí salsa de tomate, leche condensada, ketchup, smetana. Tenemos aquí mostaza, salsas, más yogures. Este es de Erika. Es que Erika y Daniela, a los dos les encanta comer yogures, pero se los separan para que uno no se coma lo de otro. Aquí tenemos, esto es una especie de repollo marinado. Aquí tenemos rabanitos, que por cierto los tengo que marinar. Tenemos esto, tenemos tortitas, tenemos uvas, pero bueno, tenemos leche, tenemos kefir, pero nos falta lo de siempre. Nos falta carne, nos falta pollo, nos falta pescadito. Esta salsita casi también se está terminando. El matcha de Daniela, tenemos la mantequilla. Aquí guardamos también la pasta y las legumbres. Tenemos aquí estas pastitas, tenemos avena. Aquí tenemos todas las especias, que si pimiento, que si paprika, todas esas cosas. Más pasta, esto también es de Daniela. Es que parece ser que esta es la casa de Daniela y nosotros estamos aquí como de visita. Fijaros, hay un montón de cosas de ella. Esto es mantequilla de cacahuete, miel. Tenemos aquí estas tortitas. Estas son mías, una de las pocas cosas que son mías. ¿Y qué más? Aquí tenemos nata, que lo usamos el otro día para una receta. Aquí tenemos estas cositas para sopa, ¿vale? Que son estos granitos para sopa, que sinceramente Katia lo prepara, pero no sé bien cómo se hace. ¿Y qué más? Y por aquí tenemos... A ver, ¿qué más tenemos? Uy, que no se me abre. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos la típica granola, pan de perrito, pan de hamburguesa. Y bueno, aquí tenemos salsitas. Tenemos esto que es como una especie de Nutella, que es Baby Fox, que es muy popular aquí en Rusia. ¿Esto qué es? Esto... sí, esto es piña, que la usamos a veces para las pizzas. Palmeritas de Erika. Tenemos guisantes, tenemos salsitas de tomate. Aquí tenemos café, tenemos arroz, más arroz. Y bueno, y eso es básicamente pues todo lo que tenemos ahora mismo en casa. ¿Habéis visto más o menos lo que tenemos? A mí me encantaría que vosotros me escribierais, ¿vale? Lo que os parece más raro o lo que vosotros no tenéis en vuestros países, porque yo sinceramente estoy un poquito desacostumbrado, porque cuando nosotros vamos a España tenemos una tienda que venden todos los productos típicos rusos, ucranianos, de Bielorrusia, vamos, de Europa del Este. Entonces vamos mucho ahí. Cuando estamos en España, entonces compramos Greshka, compramos la mayonesa que nos gusta. Entonces como que cuando estamos en España no echamos mucho en falta las cosas que hay aquí en Rusia, porque ahí hay prácticamente todo. Y estando aquí en Rusia, la verdad, de España, os voy a decir lo que echo de menos de España. Echo de menos de España el azafrán, porque aquí yo no lo he visto, creo que no es costumbre usar azafrán para el arroz.
¿Qué más echo de menos? Echo de menos algunos mariscos, ¿vale? Pescado sí que hay mucho y bastante bueno. Pero mariscos, por ejemplo, estilo mejillones y eso, aquí se consiguen, se pueden conseguir, pero hay menos variedad y tal. ¿Qué más echo de menos? Bueno, no sé, sinceramente no sé qué más puedo echar de menos, pero de lo que nosotros comamos día a día. Hoy hay poquita luz y nuestro gatito de la suerte no está moviendo mucho el brazo. Y este panda de Erika, bueno, que está todo el tiempo diciendo que sí, porque aquí tiene una especie de sensor para luz, pero cuando hay mucha luz, pues dice que sí con muchas más ganas. Y fijaros esto, el otro día nos fuimos al cine, bueno, ya lo visteis, nos trajimos este cubo de palomitas, ¿vale? Que son así, y fijaros, no la hemos terminado todavía. Mirad cómo son, os lo voy a abrir para que lo veáis. Hay todavía algunas palomitas, y esto es genial, nos dan como este platito por encima cuando compras las palomitas para taparlo por si luego te lo llevas a casa o para que no se te vuelquen o lo que sea. Y nosotros lo que hacemos en el cine, como siempre compartimos, es cogemos el platito, echamos unas cuantas, ¿vale? Y entonces una parte para uno, vale, aquí porque no queda casi nada, pero bueno, una parte uno y otra parte otro, y así no nos peleamos. Anoche pillamos a Erika porque ya nos habíamos cepillado los dientes, ya estábamos todos en la camita, que a ti yo estábamos viendo una serie, y escuchamos que hay como una especie de ruido así como... No entendíamos lo que era. Y yo me levanté y resulta que estaba Erika, ¿vale? Ahí con la cosita esta de las palomitas, comiendo palomitas. Y yo le dije a Erika, cariño, vamos a ver, no pasa nada que comas palomitas, no pasa nada que comas palomitas, pero que te levantes de la cama cuando ya te has cepillado, ¿vale? Y venir a comer estas palomitas con azúcar. Así que nada, lo que hice fue que nos sentamos, comimos unas cuantas más y luego le mandé otra vez a cepillarse los dientes. Y nada, súper contenta. Y esta mañana, pues nos estábamos riendo con eso. Están buenas, ¿eh? Comentarme cuáles las palomitas favoritas vuestras. Para mí, estas, de caramelo. ¿Están? Mirad cómo me ha dejado Erika la mesa, ¿vale? Esto estaba bastante más ordenadito. Mirad lo que ha hecho. Ha hecho esto con post-it, los ha cogido, los ha enrollado y los ha pegado, y ha hecho como una especie de estuchito para poner los lápices. Yo le he dicho que con esto, que esto no es muy resistente que se diga, pero ella dice que no, que le gusta. Esto no va aquí, este va aquí. Vamos a ver si ahora vamos a comprar unas cositas para la comida, porque no tenemos prácticamente nada, y ya luego en la tarde hacemos... Es que no tenemos ni idea qué preparar. Porque es verdad. realmente mucho pollo, pero ya estamos de pollo hasta arriba. Mira, a mí el otro día por aquí me estaba saliendo una pluma. Entonces pues habrá que ver qué cogemos. Bueno, No sé. vamos a ver lo que cogemos ahora, y ya luego en la tarde hacemos la compra así más grande, compramos más cositas. Sí, a lo mejor pedimos online alguna cosa. Sí. Ah, no, vamos al súper grande. Claro, ok, por eso digo, es que luego vamos a ir a llevar a Erika a acrobática, y que vamos, que ya lo estábamos echando de menos. Por un lado decimos que no nos apetece ir para allá, No, venga. pero luego allá es súper grande. Sí, así que vamos y hacemos eso. Y nada, pues vamos a ver qué nos encontramos ahora por aquí, a ver si una carnita, no sé, Sí. alguna cosita rica. Mira, Katy, hay que comprar mozzarella y stracciatella, esta. Vale, esta, a ver la fecha. Es que aquí la fecha no es la fecha de caducidad, sino la de producción. ¿Ves la fecha aquí, Katy? Sí, había fecha, mira, del 13. Ah, vale, sí. Pero es de hecho. Cuando 10 días hasta el 23. O sea, 10 días, Hoy entonces está vamos bien, bien. sí. Hay carne picada. Si compras carne picada, puedo hacer, por ejemplo, boloñesa, pasta boloñesa. Y también puedes coger, si quieres, Los cerditos. el cerdito del otro día que estaba súper Ese rico. me gusta. Окей. Данила, помню. Да. Можно 4 филе шеи?
Стейка, Тони, пожалуйста. Насколько Тони? Ну, я не знаю, грамм 500. Как можно? Скажу. Ну, потоньше, вот начавший ему маленький, тяжелый, там, ну, лучше. Para la noche podemos llevar pescadito. Ay, no lo sé. A ver, hay salmón, hay trucha. ¿Esos pequeñitos qué son? Ese es brunchka, ese es el pescado ese. ¿Te acuerdas que hacía frito, que es de temporada y tal? Ah, sí, me acuerdo. Ese Ese es pequeñito y grande. Ese son puede estar iguales. rico, ¿no? Sí, pero eso no come ni Daniela ni Erika. Pero tú y yo sí. Pero yo prefiero hacer al horno y ya está, es más fácil, Bueno. más rápido. Vale, todos estos son pescaditos ahumados también. Hay salmoncito. Hay caviarcito también. Aquí están los quesitos. Tendremos que llevar también, para la pizza tendremos que llevar mozzarella. Aunque no lo... ¡Ay, mira, aquí está! Ahí está la mozzarella. Eriquita, Dime, ¿y qué tal el cole hoy? pues estaba bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué clase estuviste al final? Al final literatura. ¿Solamente en todo el día? No. ¿Y qué más? ¿Literatura? Sí, te lo he dicho por la mañana. Vale, pero ¿cuáles eran? A ver, no me acuerdo. Música, inglés, ruso, matemática y literatura. Bueno, ¿y de esas la que más te gusta cuál es? Yo creo que inglés. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿sabes a dónde nos vamos? Vamos a comer a casita Sí. y luego seguimos. Haul de compra de esta tarde. Stracciatella para pizza para fin de semana. Esto es como, bueno, no Es jamón, pollito, ¿no? No, es carne, es como carne asada o como jamoncito o algo así para el desayuno, para el bocadillo. Vale, un pescadito, una trucha, vamos a hacerla esta noche al horno. Eso es tvaró, que es como requesón, ¿no? O algo así. Que vamos a hacer unas tortitas de esto mañana para cenar. Sirniki. Y hoy para comer ese cerdo que lo han cortado en filetitos, simplemente lo voy a hacer a la plancha y de guarnición voy a preparar puré de patata, que me apetece hoy, y mozzarella para pizza. Ay, la pizza. Tengo ya ganas de que sea sábado, Erika. Y no soy Erika, Es soy verdad. Katy. ¿Pero por qué te confundo? Si te pareces igualito, te pareces un montón. Confundes entre todas tus chicas, ¿eh? Pero nada, y ya está. No tenemos nada más. Erika. Y esta tarde tenemos que comprar lechuguita y todo para hacer ensalada verde con el pescadito. Y leche. Erika, ¿sabes qué le he dicho a mami? A mami le he llamado Erika. ¿Sabes que a mami le he llamado Erika? Le he dicho Erika a mami. ¿Por qué? No sé, le dije así. ¡Ah! Estás comiéndote las palomitas que quedaban. Erika, Sí, porque tú me dejaste. ¿quieres que te diga una cosa? Yo ya me he comido algunas esta mañana. ¿Qué? Si tú estás en el cole no tengo la culpa. Gracias. Sí que tienes la culpa porque te lo comiste. Erika, tú estabas en el cole pasándotelo genial. Estabas en el cole pasándotelo genial. No, para ti no te los voy a quitar. Oye, tienes que terminarlas antes de que venga Daniela. Luego le compramos a ellas otras. A ella otras. Y a mí. ¿Vale De también? queso, de queso. Sí. ¿Sabes que se fue a hacer las uñas, Daniela? Sí. Vamos a intentar adivinar tú y yo. ¿De qué color? Vamos a hacer una apuesta. ¿De qué color se ha hecho las uñas, Daniela? Rosa pastel. Yo digo Rosa pastel o blanco. rosa, pastel o blanco. Yo digo O rosa pastel con blanco. azul. A ver, ¿quién gana? Yo ganaré. Porque siempre se le hace rosa pastel o algo. Bueno, pero a lo mejor cambia. ¿Esta vez? No creo. No. ¿Vas a probar? Gracias. Bueno, la grasita la quito. Qué rico. Sí, es como carne asada. Ah. Está súper rico. Bueno, pues nos estamos yendo a llevar a Erika a sus clases de acrobática y también vamos a aprovechar que hay un centro comercial grande, hay un supermercado también súper grande y vamos a hacer, yo qué sé, casi la compra a la semana, ¿no, Katy? Bueno, de la semana no, pero alguna No, pero- frutita, verdurita que hay, pues hay buena elección. Sí, y ya porque está. hay algunas cositas que hay en ese supermercado, ¿vale? Que pues en los restaurantes, en los supermercados más pequeños que tenemos por casa, pues no hay.
o tienes que pedirlo online, entonces así está mucho más, Sí, porque a mucho ver, más fácil. comprar uno mismo siempre es mejor que Claro. comprar online, porque sí hay tiendas online que realmente aquí te traen cosas que están bien y tal, pero hay veces, pues yo qué sé, igual tú Sí, pero por quieres elegir ejemplo- tu manzana, tu plátano y tu mango de manera como lo Claro, quieres. porque por ejemplo el otro día hicimos una receta y necesitamos mango, pero lo necesitábamos blandito y lo trajeron bastante durito, entonces, o lo necesitábamos para ese día y lo trajeron que a lo mejor los aguacates están perfectos para dentro de 3 días, entonces así vamos nosotros comprando exactamente lo que queremos. Erika, ¿y que te vas a acrobática? Cariño, por fin. Tanto tiempo sin acrobática. Sí, es que a mí me encanta la acrobática y yo tengo individuales de acrobática en los domingos, creo. Ajá. Y claro, también tenemos con grupo, pero normalmente no vamos porque tengo dibujo y pues esta vez no tengo dibujo porque la profe se ha informado que es miau, 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 miau. Y pues tenía una oportunidad de ir a acrobática, por eso fui. Pues ya está, perfecto, cariño. Y también tengo un anillo. Un niño que te ha regalado tu amiga Sonia, ¿cuál? Simplemente Sonia, ¿no? Te regaló. Vale, vale. Pues por fin llegamos, que había atasco, por fin llegamos a la clase. Así que, bueno, estamos a tiempo, ¿eh? sí. Así que nada, ahora cambiarte y a hacer volteretas. Oye, por favor, lo único que te pido siempre en clase de acrobática, ¿qué es? No romperse. No te rompas nada. Nie jesteś... Nie, będę stać. Ja to zaraz mnie nie zmienię. Иди сюда. Иди сюда. Блин. Всё. Не надо, не надо, не надо. Думаешь, я знаю? Vale, pues ya estamos en el súper y lo primero que vamos a coger es ketchup. Esto no me acuerdo si lo tengo en la lista, pero siempre hace falta. ¿Esto qué es? ¿Como Algo sopita? Para una sopa, sí, para borscht. Mira, Ah, qué rico, yo quiero. Yo que hace dice tiempo que ya quiero borscht. contiene remolacha, zanahoria, tomate y cebolla. Y también seguramente viene dentro la carne, el plato y la cuchara. Claro, ya te como. Y ya está, ¿no? No, ya te como no viene la cuchara, Katy. Me he encontrado estas maquetas que son de cohetes de Roscosmos, que es como decir la NASA, pero rusa. Y está el Vostok, está... A ver, a Erika le va a encantar. Está el Soyuz y está el Sputnik. Qué guay. Yo creo que, no sé, son, a ver, 759 piezas. Esas son 717. No sé, yo creo que le voy a coger este. Me parece que está, ¿verdad? Me parece que está bastante, no sé, bastante interesante para Erika. Creo que le voy a coger este. Le va a gustar, creo yo. ¿Nos vamos a casa con el Soyuz? Bueno, esto es una de esas cosas que venimos a comprar cualquier cosa y terminamos comprando otra. Espero que no se nos olvide nada más. Katy, espero que no se nos olviden ni las uvas, ni la mermelada, ni nada, Pero lo porque importante lo cogiste, ¿no? lo más importante es esto, Katy. Lo demás
Esto es lo más importante, a mí me encanta también. Venga, ahora sí, Katy, vamos a comprar comidita, que si no, Sí, yo no me gastas compraría todo todos dinero los en juguetes. cohetes. Vale, pues mira, necesitamos... Mira, mantequilla. Sí, me encanta. El cartel ahí, la alimentación sana. Y aquí mantequilla ahí. Pero la nevera, bien mantequilla forma parte de alimentación sana, Katy. ¿Sí? Vale, pues vamos a ver lo que necesitamos. A ver, mira, hay kiwis, Katy. Pero están muy feos. No, porque están bien, Katy. ¿Cómo que muy feos? Están muy así apretados. No, están bonitos, no sé. Bueno, podemos probar. A ver, tampoco, escucha, tampoco van a ganar el premio de Miss Kiwi Internacional, pero están bien. ¿No? Están estas sandías pequeñitas, están estas grandes. No sé, tengo unas ganas de sandía. Mira estas patatas súper pequeñitas. Sí, las baby, me encantan. Lo que pasa es que siempre vienen verdes. O sea, Esas a la están luz. verdes, creo. Sí, mira esto. ¿Ves? ¿Ves? Eso Ah. está verde. Hay un montón. ¿Y estas? ¿Estas están mejor? ¿O están mejor esas? Esas, también algunas verdes. Bueno, Ese es el problema de esas patatas. Esto es repollo fermentado y supuestamente es súper sanito. Aquí tenemos también zanahoria. Este repollo es como el que compró Daniel ayer, que nos lo terminamos hoy. Vamos a ver qué más vemos por aquí. Hay cosas sinceramente bastante interesantes que en España no son tan populares. No sé si en otros países como Argentina, México, pero al menos en España no. A ver, es este que solemos llevar, ¿no? ¿Cuál solemos llevar? Este. Fíjate, Este, ¿no? supongo que sí. Vale, este. Y vamos a llevar también Gresca. Esta era buena. O esta, Mistral. La que te guste, ¿eh? No sé, la Mistral o esta. Una de que compré hasta al lado de casa que no me gustó, ¿te acuerdas? Esta seguramente es buena, Katy. Vale. Yo creo que no era la Esa otra. creo que la llevaba. Sí, creo ¿no? que a lo mejor coge esta, no me gustaba esta. Puede ser. Y esta creo que vendían en tienda rusa en España. Puede ser. Creo que lo de Altai, eso me suena. El otro día hicimos la pizza con la levadura esa que tenía como vainilla, pero yo no noté ninguna diferencia. Yo tampoco. Pues no me lo dijiste. tenía esa. ¿Sí? ¿O Sí. la normal? No. Porque Bueno, creo que lo pesaste tal. No puse sé. mitad y mitad. Ah, bueno, vale, venga, vaya. Vale, pero entonces debería saber a medio vainilla. No, no sabía nada lo que tú dijiste. Por Mira, eso ahí digo. está la levadura. Ese ¿Dónde que está? siempre llevamos. Vale. Pues tráete, ok, 2 de estas. Y la otra entonces no, ¿no? Porque si no sabe. Bueno, a mí me sabía, lo que pasa es que si haces unas mezclas y quitas cosas... No, yo puse Imagínate, mitad y mitad. Escucha, 5 gramos Sí. de la levadura o de Sí, 6 o cuando pusiste. sí. Y entonces pusiste 13 de 3 gramos. ¿Cuánto olor o sabor puede dar? Puse 3 gramos. Bueno, pero yo qué sé. Mejunjes, siempre haces mejunjes y luego te sorprendes que no sabe. Deberíamos coger bombones, ¿no, Katy? Mira, estos le gustan a Daniela. Los blancos. Pero Daniela está con gimnasio y cuidando lo que come. No le hagas la... No la fastidio, ¿no? Sí, no le estropees su plan. Es verdad, es que Daniela está últimamente con eso del gimnasio, está comiendo súper bien, apuntando cada caloría que come, apuntando cada cosita, y de repente vengo yo y veo unos bombones, unos chocolates que le gustan y se los compro. Claro, yo pienso, no sé, o sea, yo los veo, por ejemplo, yo sé que a Daniela, por ejemplo, le encantan estos, los Twix, ¿vale? Yo sé que le encantan y hay muchísimas cosas más que le encantan porque Daniela es como yo, es súper chocolatera. Pero ¿qué pasa? Se lo doy, me mira y me dice, vale, y lo coge, se lo come, pero luego realmente se siente un poquito mal por habérselo comido porque se come todo lo que yo le llevo. Y yo después me siento mal porque por un lado pienso que le estoy estropeando, no sé, su programa, su dieta, que le estoy estropeando, no sé, algo, y me siento mal, pero por otro lado lo veo aquí, todas las cosas ricas, y también me siento mal por no comprárselo. Entonces, no sé, mirad, comentarme qué pensáis, comentarme lo que pensáis de eso. Si
¿soy malo por comprárselo o soy malo por, entre comillas, cuidarla y no comprárselo? Me encantaría saber lo que pensáis vosotros, de verdad, porque yo a veces, aunque no lo creáis, estoy hecho un lío con ese tema. Katy siempre me dice, no se lo compres, no se lo compres. Pero yo, es que mirar qué rico. Es que mirar toda la cantidad de bombones que hay aquí, porque aquí venden todos los bombones así al peso y tal. Puedes comprar los que quieras. Bueno, me refiero, en cualquier sitio puedes comprar los que quieras, pero que si quieres comprar uno o quieres comprar 100, pues vale. Pero no sé, comentadme lo que pensáis. Vamos a ver cómo le está yendo a Erika. Eri, sorpresa, sorpresa. ¿Qué tal? Me encanta. ¿Lo montamos juntos? Vale. Mira, son 759 piezas. Y mira, más de 8 años. Sí. Katy, Yo tengo más de 8 años. Quiere decir que tardas 8 años en montarlo. ¿Estás contenta, Erika? Estos tardaron menos ir a la luna. Yo creo que Vamos a sí. tardar 8 años a... ¿Podéis escucharlo? Es que ahora a Erika le ha dado por ponerse a cantar en la ducha. Antes no lo hacía, pero ahora de repente ha cogido la costumbre de ponerse a cantar en la ducha. Últimamente parece que está muy contenta, no lo sé. El otro día me dijo, papi, que quiero ir a clases de canto. Le dije, claro que sí, cariño, baile, dibujo y también canto. Y acrobática y vamos, que yo no sé cómo vamos a hacer, pero al final vamos a tener que sacar horas. Yo no sé de dónde, porque es que quiere hacer muchísimas cosas. Lo que pasa es que tampoco le puedo decir que no, pero también le tengo que decir que hay que escoger algo, porque no podemos hacer 50.000 cosas, porque si intentamos hacer 50.000 cosas no hacemos ninguna bien. Bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos. Pues nada, ya estamos en casita, ahora vamos a cenar, estamos haciendo un pescadito al horno, vamos a hacer también una ensaladita con lo que hemos comprado que habéis visto. Y bueno, pues ese ha sido nuestro día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por apoyarnos, por todos los comentarios. Quiero que me comentéis qué parte de nuestra rutina, de nuestro día a día, es lo que os parece más interesante comparado con los países donde vosotros estáis. Si estáis en España, en Argentina, en México, en Venezuela, en Colombia, comentarnos, ¿vale? Lo que pensáis en nuestra rutina, en qué se parece a la vuestra y en qué es diferente. Y bueno, nos vemos súper prontito, cuidaros un montón y gracias por estar ahí. Chao.